En este video vamos a revisar el criterio de la primera derivada, que nos va a servir para identificar cuándo un punto crítico se trata de un máximo o cuándo se trata de un mínimo. En la clase anterior revisábamos cómo era el procedimiento para calcular estos puntos críticos y comprobábamos a través de la gráfica si se trataba de un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Lo que vamos a revisar el día de hoy es únicamente el procedimiento. Ya no vamos a graficar, solamente vamos a hacer el procedimiento analítico y a través de los signos nos van a decir cuándo es un máximo o cuándo es un mínimo. Entonces vamos a revisar estas gráficas, que es lo que trabajamos la clase pasada, y nos dice que un máximo es aquel punto donde la función cambia de creciente a decreciente, es decir, así como aumentan los valores de x, también van aumentando los valores en y. Si tiene este comportamiento, entonces se trata de una función creciente. Y por el contrario, si aumentan los valores de x, los valores en y van disminuyendo. Por eso se dice que es una función decreciente. Cuando tiene este comportamiento que pasa de creciente a decreciente, entonces hablamos de un máximo. Por el contrario, si la función tiene un comportamiento decreciente, es decir, los valores de x aumentan, pero los valores de f de x o de y van disminuyendo. Y por el contrario, de este lado, si los valores de x van aumentando, los valores en y, en f de x, también van aumentando. Entonces aquí el cambio es de una función decreciente, cambia a una función creciente. Si pasa este fenómeno, entonces estamos hablando de un mínimo. Pasamos de este lado. Y también vamos a recordar un tema de geometría analítica, ecuación de la recta. La ecuación de la recta tiene la forma y igual a mx más b. Entonces aquí sabemos que hay dos tipos de ecuación de la recta. Y para eso vamos a necesitar la pendiente. La pendiente nos indica cómo son estas rectas. Tenemos una recta que tiene esta posición y tenemos otra recta que tiene esta posición. Entonces, si nosotros analizamos esta fórmula, estamos hablando que esta m se refiere a la inclinación de la recta, es decir, la pendiente, que en otros términos vendría siendo el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las x. En este caso, esta pendiente tiene signo positivo. De este lado tenemos el eje de las x y el ángulo se forma de esta manera. Por lo tanto, aquí la pendiente tiene signo negativo. Tenemos entonces esas dos formas de la recta, cuando la pendiente es positiva y cuando la pendiente es negativa. Entonces, lo que compone a una ecuación de recta es básicamente la pendiente, es decir, la inclinación, que puede ser positiva o puede ser negativa, y también se necesita de la ordenada al origen. La ordenada al origen no es otra cosa que el punto que intersecta la recta con el eje de la y. Así que de los dos lados existe ese punto. Y siempre tiene que tener estos dos elementos, una inclinación y tiene que tener la ordenada al origen. ¿Qué pasa si no tiene una inclinación? Si no tiene una inclinación y es paralela, tenemos aquí nuestro plano, un poco chueco, pero si tenemos aquí una recta que está paralela al eje de las x, eso no es una ecuación de primer grado, eso es una función constante.
Entonces esto no pertenece a estas dos gráficas. Y si tenemos otra recta que es paralela al eje de las y, esto ni siquiera es una función, esto es una relación. Entonces esto ya lo habíamos revisado en temas anteriores. Esto lo voy a quitar de aquí para no confundirnos y solamente dejar esto que ya sabemos que es un hecho, ya lo hemos trabajado. La ordenada al origen es el punto que intersecta al eje de las y la pendiente puede ser positiva o puede ser negativa. Estos son los dos elementos que contiene nuestra ecuación de la recta. Ahora, si analizamos esta parte, entonces con el simple hecho nosotros de ver la función ya sabemos cómo va a ser su gráfica. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. Tengo esta ecuación, y igual a 2x menos 3. Lo que me está diciendo esta función es que la pendiente es positiva, así que su inclinación tiene que ser hacia este lado. Y además toca en el punto menos 3 del eje de las y. Entonces tenemos aquí nuestro plano. 1, 2, 3. 3 negativos. Y como tiene que tener esa inclinación, ya tenemos una idea de que la gráfica va a ser de esta forma. Por este número, que sería aquí menos 3. Y por el signo que tiene el 2, que es positivo. Tiene esta inclinación. Uno más. Si tenemos, por ejemplo, que es menos 3x más 1, la gráfica aproximada, tenemos aquí el plano, la gráfica aproximada nos dice por este signo que la inclinación de la gráfica va a ser de esta forma. Aquí tenemos la idea de cómo va a quedar la gráfica, y este 1 nos dice que por ahí va a pasar la recta. Entonces en 1 positivo, y una idea de la gráfica sería esta. Continuando, cuando vimos la introducción a las derivadas, dijimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. Entonces, si ya vimos cómo se compone la ecuación de una recta, y ahora estamos hablando de la recta tangente, es decir, aquella recta que va a tocar a la función únicamente en un punto, entonces vamos a estar utilizando algunos elementos de aquí arriba. Primero, la recta tangente sería esto, la línea que está en rojo. El punto de tangencia es donde la recta coincide con la función, ese es el punto de tangencia. Y para poder encontrar la ecuación, necesitamos utilizar la ecuación punto pendiente. Y en esta ecuación punto pendiente vemos que nos habla aquí de una m, nos habla aquí de esta m, que esta m la vamos a obtener con la derivada, por eso estoy poniendo esto aquí. La derivada es igual a la pendiente de la recta tangente. Para que yo pueda saber qué inclinación va a tener esta recta, necesito sacarle la derivada a esta función, que esta función sabemos que generalmente se le nombra como f de x. Entonces la inclinación de la recta tangente va a ser f' de x, que es lo mismo que la pendiente. ¿Sí? Entonces esto también ya lo revisamos, fue la ecuación de la recta tangente, también ya lo revisamos. Ahora vamos a utilizar eso que ya vimos. Vamos a aplicarlo a este tema, criterio de la primera derivada. Vamos a ver el primero. Nos dice, si la pendiente de la recta tangente cambia de valores positivos a valores negativos, existe un máximo local. Entonces aquí ya nos están diciendo
aquí ya nos están diciendo dónde se va a encontrar un máximo local. Ya sabemos que el máximo va a estar aquí, pero ahora lo voy a representar con rectas. Entonces voy a poner aquí una recta, por aquí voy a poner otra recta, y de este lado voy a poner otra recta. Entonces, por lo que acabo de comentar hace un momento, les decía que lo que nos da la inclinación de una recta es la derivada. ¿Sí? Aquí está. Lo que nos da la inclinación de una recta es la derivada. Entonces, si aquí la derivada, vemos nuestra inclinación, está de esta forma, aquí la derivada tiene que ser positiva. Y de este lado, por tener esta posición, esta forma, su derivada tiene que ser negativa. Entonces ya podemos establecer que si la función cambia de una derivada positiva a una derivada negativa, el punto donde está aquí, que este punto va a tener como pendiente igual a 0, es el punto máximo. Revisemos nuevamente lo que dice este criterio. Si la pendiente de la recta tangente cambia de valores positivos, que es lo que tengo aquí, a valores negativos, existe un máximo local. Aquí tenemos ubicado este punto. Este punto se trata, por lo tanto, de un máximo. Entonces ya se entiende la idea. Vamos con el siguiente punto. Si la pendiente de la recta tangente cambia de valores negativos a valores positivos, existe un mínimo local. Hacemos lo mismo, trazamos tangentes a esta función que solamente toquen un punto específico, y lo que nos importa aquí es la pendiente de estas rectas. Ahí está. Entonces, por tener esta inclinación, aquí, sabemos que se trata de una pendiente negativa. De este lado, por tener esta posición, sabemos que se trata de una pendiente positiva. Entonces, lo que nos dice aquí el criterio es: si la pendiente de la recta tangente cambia de valores negativos a valores positivos, existe un mínimo local. Entonces, lo que tenemos aquí abajo en esta recta, que es una función constante, hay un punto donde la pendiente va a ser igual a 0, se localiza un mínimo. Y finalmente, en el último nos dice: si la pendiente de la recta tangente tiene el mismo signo, no tiene ni máximo ni mínimo. Quiere decir que no nos encontramos ni en este punto ni en este punto. Es en otra parte de la gráfica, pero no en estos puntos críticos, que son los que nos interesan en este tema.